Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Persisten las confrontaciones entre empleados del Ministerio Público y el Poder Ejecutivo después de que fiscales y otro personal de esa institución se mantengan en paro de labores exigiendo un aumento de salario. Y las presiones implementadas los llevaron a realizar autopsias y no recibir denuncias por parte de personas. Hacemos un llamado a los compañeros a nivel nacional a mantener la toma pacífica de edificios, a no confrontar, pero de igual forma a no realizar ningún tipo de actividad laboral, exceptuando el trabajo de detenidos en flagrancia y audiencias de término, indicó la Asociación de Fiscales de Honduras en un comunicado. Un hecho que cobró relevancia durante la semana anterior fue el caso de la joven Ana Lisset Hernández, cuyo cuerpo sin vida no le practicaron la autopsia correspondiente, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2 ocasiones que se le realizara este procedimiento. Igualmente, la directora de Defensa Pública asegura que está preocupada debido a que se aproxima la fecha en que se vence la prisión preventiva contra personas a las que no se les ha presentado requerimiento fiscal, por lo que algunos detenidos podrían quedar en libertad. El gobierno de la República se pronunció el pasado jueves y calificó la actitud como indolente e insensible adoptada contra la población de parte de los empleados del Ministerio Público, quienes paralizaron sus labores argumentando bajos salarios, cuando más de 107 personas ganan sueldos superiores a 33,000 lempiras y más de 471 funcionarios ganan arriba de 53,000 lempiras, llegando hasta 240,000 lempiras mensuales. En ese sentido, el Poder Ejecutivo emplazó a quienes abandonaron sus labores a que normalicen la atención a la ciudadanía con fiscales y médicos forenses en todo el país y que inicien por medio del fiscal general un diálogo. Asimismo, el gobierno extendió un llamado a los fiscales para que sostuvieran un encuentro con la comisión y así llegar a acuerdos necesarios para terminar con esta problemática que mantiene afectados a miles de personas. El fiscal general de la República delegó una comisión, la cual sostuvo un encuentro con autoridades del Ejecutivo. Sin embargo, no hubo arreglo y continúa la situación en torno al Ministerio Público. La representante de los empleados dijo que se mantienen firmes en sus posiciones y no llegaron a ningún acuerdo en la Secretaría de Seguridad, a pesar de que tienen 4 propuestas, pero ninguna figuró en las negociaciones. Por lo pronto, el Ministerio Público apunta que en el presupuesto general de la República se reportó un aumento de 6 millones de lempiras para sus finanzas. No obstante, esto sería suficiente para cubrir el ajuste salarial. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar este tema de la Fiscalía. Está conmigo el presidente del CODE, don Hugo Maldonado. Bienvenido, don Hugo. Gracias, licenciado Raúl. Un gusto saludarle a usted y al compañero de CIPRODE y al amigo fiscal del Ministerio Público. Creo que este día vamos a tener una bonita conversación y ojalá pudiese salir de este foro luz verde para la reincorporación de los fiscales del Ministerio Público a retomar sus labores que son sumamente necesarias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Está también el presidente de la Asociación de Fiscales, el abogado Víctor Marín. Abogado. Mucho gusto. Buen día a la sociedad hondureña. Gracias por permitirme, por supuesto, estar en un importante foro. Bien, gracias. Está el licenciado Carlos Sierra, es miembro del CIPRODE. Bienvenido. Buenos días, licenciado, compañeros del panel, la audiencia, y una problemática muy importante, pero también que tiene muchas aristas que esperemos que hoy puedan colocarse algunas posibilidades de solución alrededor de las mismas. Abogado Víctor Marín, ayer se hizo una aproximación, usted es el presidente de la Asociación de Fiscales. ¿Qué pasó? Ayer no se pudo llegar a acuerdo.
Sí, lamentablemente no, porque, bueno, simple y sencillamente se evidenció la falta de voluntad en la búsqueda de solución, que es la que nos ha llevado a estar en 2 meses completos de lucha nacional. Pues imagínate, nosotros fuimos convocados mediante un oficio sin firma, en el cual se decía de que representantes del fiscal general iban a socializar la propuesta del Ejecutivo. Es una combinación no coherente, ¿verdad? Pero aún así llegamos a la Secretaría de Seguridad y de manera sorpresiva pues no nos permitieron entrar a todos los representantes de todos los sectores de los servidores en lucha nacional. Ya desde ahí también vulnera sobre todo esa voluntad idónea que debería ser para llevar a todos los representantes, porque esta lucha no solamente es del, en mi caso como presidente de la Asociación de Fiscales, sino que tenemos lo que son personal administrativo, agentes del LCN, detectives ATIC, tenemos medicina forense, fiscales, peritos financieros. Todos estos sectores tienen su representación en la lucha nacional. Es por eso de que a una negociación o para socializar, que era el objetivo de las propuestas, debió de permitirse que ingresásemos todos a la Secretaría de Seguridad, y si la reunión o el espacio era para personal poco, ¿verdad? Ahí íbamos a escoger un número menos de compañeros, pero no entablarlo con algunas limitaciones. Sin embargo, sabemos que ese ha sido el costumbre. Nunca durante nuestra lucha pues habíamos tenido ese acercamiento. Creemos que puede ser el inicio, ¿verdad? Nosotros hoy mismo, en un comunicado que yo le envié hace poco, nosotros le hacemos ahora la invitación a los representantes del fiscal general para que puedan llegar y celebrar una segunda o una primera reunión en el Colegio de Abogados de Honduras, un lugar neutral a las 2 de la tarde. Esperemos que lleguen, porque el día de ayer solo tuvieron la oportunidad ellos, supuestamente, decirle en qué consistía una de las propuestas a 2 compañeros que entraron, que son compañeros que no han estado en lucha nacional, pero que por cuestión de representación de una asociación en vías de legalización. ¿Qué es lo más importante de ese comunicado? La parte donde se les convoca a una reunión. En la parte de abajo, creo que es el 5º párrafo, si ustedes creo que lo observan ahí. En razón de lo anterior, la Junta Directiva de la Asociación de Fiscales de Honduras y servidores a nivel nacional comprometidos y puestos diálogo, convocar al fiscal general adjunto y al director administrativo a un diálogo franco y transparente en un sitio neutral como ser el Colegio de Abogados de Honduras, Salón de Retratos, 28 de marzo de 2023. 2. Si deciden los fiscales generales enviar sus representantes, pedimos que los mismos sean empleados con conocimiento de los temas financieros de la institución y con poder de decisión. 3. Por razones de transparencia y rendición de cuentas, convocar a los medios de comunicación para que den cuenta de nuestra disponibilidad de dialogar y solventar la crisis que vive el Ministerio Público. 4. Con el propósito de ser incluyentes, convocamos a representantes de la ASEM, garantizando su participación en la actividad activa en el diálogo, si desean integrar. Y 5. Se hace saber a todos los compañeros a nivel nacional que deben continuar las medidas tomadas y se estarán considerando extender las mismas a otras áreas de atención. O sea, ¿la huelga extensión a dónde? No, como toda progresividad en una lucha, para evidenciar, por ejemplo, nuestra problemática, convencidos estamos todos los servidores del Ministerio Público que, a pesar de esos intentos de amedrentarnos, de todos esos comunicados incluso desde Casa Presidencial y otros del mismo fiscal general o de la institución, ¿verdad? Nosotros seguros estamos en que es una lucha justa, legal, así ha sido evidenciada, documentada y por supuesto amparada en derecho, y nosotros no estamos dispuestos a regresar a esos espacios de trabajo donde hemos sido por años soslayados y vulnerados en nuestros derechos. 2 preguntas, abogado, para luego interactuar con el resto de los invitados.
¿Por qué después de 12 años protestan hasta ahora y piden aumento hasta ahora? ¿Qué pasó antes? Sí, no habían los espacios idóneos, ¿verdad? ¿Por qué no habían? ¿Por qué? Toda la sociedad hondureña sabe... No, toda la sociedad hondureña sí, no sabe. Solo permítame. Sí. Solo permítame decirle... Es que mire, toda la sociedad hondureña no sabe, la gente no se da cuenta de eso. ¿Por qué no pidieron aumento antes? Porque no había un ambiente idóneo, ¿verdad? Partiendo desde la totalidad de las instituciones, ¿verdad? Sobre todo del gobierno central, un mismo gobierno, poder judicial, y sobre todo había una limitación en las instituciones, tanto de que nosotros que nunca habíamos tenido experiencia en una defensa o lucha pública, evidenciar nuestra problemática, por ende no nos habíamos organizado a nivel nacional y sabíamos, ¿verdad?, de que no teníamos esa capacidad, también relacionado a reglamentos internos capaces de vulnerar traslados injustos, procesos disciplinarios. Toda esa intimidación hacía que no hubiese un ambiente idóneo. Otra cosa, que es de cierto que algunos fiscales que son militantes del Partido Nacional, al ver que viene un nuevo fiscal general, quieren atrincherarse y ubicarse en lugares que no puedan ser destituidos al llegar un nuevo fiscal general. ¿Qué hay de eso? Totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque en todo momento, lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿verdad? Que ojo, en esta lucha... no todos. No, correcto. Pero en esta lucha no hay ningún tinte o influencia política, más bien al contrario, nos hemos desmarcado en su totalidad de toda intención. Si vemos, nosotros incluso hasta nuestra problemática fue realizada y exigida ante el fiscal general. Nos pasamos todo un mes exigiendo al fiscal general la solución de nuestra problemática. Y es más, desde el año pasado lo venimos solicitando que se incorporara en la planificación anual la mejora salarial, porque era una problemática evidente, y posteriormente lo peticionamos en enero, lo solicitamos como en 3 ocasiones, se reuniera a dialogar. Sin embargo, el único acercamiento a sectores políticos es cuando nos obligaron a pasar al Congreso Nacional y por supuesto a la Presidencia de la República, y en el Congreso Nacional en esa tercera semana, pues buscando el apoyo de las bancadas para que pueda ser mediante la vía de la ampliación presupuestaria, pues obvio tuvimos un acercamiento con la bancada del Partido Libre en primera opción, ¿verdad? Estando, por supuesto, el titular, en este caso, el abogado Russell Tomé. Ahí estuvo también el presidente Mario Segura, ¿verdad? También estuvo de la bancada del PCH. Posteriormente, la verdad, en el mismo día, en la misma hora, nos trasladamos a la bancada del Partido Nacional, y de las 3 bancadas, pues recibimos un apoyo total para presentar ese día lo que era ese proyecto de ampliación presupuestaria. Es el único acercamiento, y por supuesto que era buscando la solución. De ahí nosotros, hasta la vez, esperamos que el día jueves, que es para proyectos, le permitiesen a cualquiera de esas bancadas presentar ese proyecto, y de esa manera se solucionaría lo que es la problemática del Ministerio Público. Pero dejar claro a toda la sociedad hondureña que no ha habido en ningún momento un tinte político. De hecho, lo de buscar de que personas se atrincheren en puestos donde no pueden ser tocados no es cierto, porque la solución la tiene el Ejecutivo de manera inmediata. Nosotros, si quieren acelerar el proceso de elección de nuevas autoridades al interno de la institución, no existe ningún problema. Por supuesto, si quieren interpelar, no existe ningún problema, ni es petición directa de los empleados. Lo primero, no creo que vaya a pasar. No, correcto. Por eso mismo no ha sido una petición por parte de nosotros, porque no tenemos nada que ver con eso. Nuestro lema siempre ha sido la mejora salarial, y por supuesto también hemos evidenciado otros problemas que tenemos al interior de la institución, que en su determinado momento pues me gustará exponerlos. ¿Qué piensa el CODE? Bueno, lamentablemente y lo voy a decir con mucho respeto, Marín, no me convence el posicionamiento de la Asociación de Fiscales. ¿No lo convence el posicionamiento? No me convence el planteamiento. Sí estamos claros que a nivel del Ministerio Público
ha habido una situación irregular en cuanto a los puestos y salarios que se han dado. Y reitero lo que usted manifestó al principio. ¿Por qué hasta ahorita y no convocaron a sociedad civil para exponer una acción de esta naturaleza? Porque aquí está en juego la situación de la justicia en este país. Mire cuánto se luchó para que hubiese una autopsia en favor de la joven Ana Hernández, todo lo que se tuvo que hacer. Y acompañamos a los compañeros, a la Asociación de Fiscales, en cuanto a la situación salarial. Obviamente que sí. Lamentamos que hasta ahora nos vengan a decir que durante 11 años no habían tenido una mejora salarial y que hasta este momento, ya a 3 meses de que el fiscal general del Estado y el fiscal adjunto están próximos a ser electos por el Congreso Nacional, se venga a dar una crisis de esta naturaleza. Pero aquí los fiscales no tienen nada que ver. Aquí el único responsable aquí de esta crisis que vive el Ministerio Público, creemos que es el señor Chinchilla como fiscal general del Estado, obviamente con el fiscal adjunto. Lamentablemente como que se ve que manejaron el Ministerio Público como la hacienda particular o la pulpería particular, la pulpería de ellos. Porque si ayer circulaba unos salarios exorbitantes que llegan hasta 235,000 lempiras en el Ministerio Público. ¿Cuánto gana un fiscal auxiliar en el Ministerio Público, por ejemplo? No estoy diciendo que no tengan derecho. Estamos con ustedes en cuanto a la petición del reajuste salarial. Es un derecho humano y es un derecho social. Pero me parece que haber sometido a la sociedad hondureña en una crisis como la que estamos en este momento tampoco es justa. Y el Ministerio Público o los fiscales tuviesen, si yo fuese un funcionario, les dijera reincorpórense y platiquemos ya reincorporados, porque la crisis de justicia que estamos viviendo, la crisis de no estar haciendo los levantamientos, la crisis que se está dando inclusive en la investigación, en la no toma de denuncias, etcétera, eso tenemos que verlo, señor fiscal general del Estado. Y la otra situación es que desde el CODE lamentamos profundamente cómo se está revictimizando a la sociedad hondureña desde el Ministerio Público en cuanto a todo lo que estamos viviendo, a tal extremo que van arriba de 300 cadáveres o fallecidos o asesinados por esta situación de la ola de violencia y criminalidad que vive el país, que después se tendrá que hacer una exhumación de todos estos cuerpos en cada uno de los camposantos o cementerios donde, ¿por qué? Por la situación que está pasando el Ministerio Público. Creemos que aquí tuvo que haber una comisión de alto nivel, se hablaba inclusive de intervenir el Ministerio Público y si es necesario hay que hacerlo. Me parece que intervenir al Ministerio Público. Intervenir el Ministerio Público porque siento, según lo que he escuchado al abogado, no hay una disponibilidad de parte de la asociación en cuanto a la situación de solventar la problemática que daña a la sociedad hondureña. Don Carlos. Sí, bueno, nosotros consideramos desde varias organizaciones de derechos humanos, incluso lo hemos hablado desde coaliciones, que definitivamente la problemática que está alrededor, y debo decirlo como está, alrededor del Ministerio Público, es una problemática compleja. El licenciado Valladares mencionaba el tema de este periodo de 12 años, ¿no? Yo creo que es válido recordar que justamente este periodo de 12 años inició con una intervención del Ministerio Público. Ustedes recuerdan, hubo una comisión interventora, estuvo la abogada Miriam Guzmán, estuvo la abogada Antonio Navarro y otras personas.
Y se pensaba que ese era un punto de quiebre para que el Ministerio Público pudiera tener una mejor o un cambio específico. Luego llegó la elección del fiscal Chinchilla y luego llegó la reelección del fiscal Chinchilla, cuando también alrededor de esta reelección hubo mucho cuestionamiento. Y todos y todas aquí lo sabemos, culminando con que ese cuestionamiento se dio precisamente porque él incluso no participó en la junta de postulantes, sino que simple y sencillamente fue una propuesta por parte de una de las bancadas del Congreso Nacional. Entonces, observar en este momento lo que tenemos hoy como crisis en el Ministerio Público debe de valorarse con todos estos elementos y también no podemos descartar el elemento político partidario. ¿Sí? Dentro de esta problemática, lastimosamente, podemos evidenciar claramente un tema que tiene que ver con las punjas, las negociaciones y los estires y los encoges de los partidos políticos en una primera instancia dentro del Congreso Nacional, que digamos que es el espacio de disputa, diálogo y discusión político-partidaria, pero que de una u otra manera se está llevando a otros espacios. Dichos estos elementos previos, nosotros sí consideramos que la lucha gremial que en este momento está existiendo en el Ministerio Público es totalmente válida. Es totalmente válida. Si tuvo que haber sido antes, si tuvo que haber sido después, podría discutirse mucho, ¿no? Pero sí, nosotros sí consideramos que hay un tema alrededor, y como lo mencionaba el abogado Marín, hay muchos gremios al interno del Ministerio Público. Tal vez, y como se ha dicho aquí, la gente no lo conoce, ¿no? Se han mencionado como 7 espacios diferentes, 7, 8 espacios diferentes, que se han ido sumando poco a poco a esta lucha gremial. Que también eso no es fácil. Yo entenderé que tampoco es fácil que todos los gremios al interno del propio Ministerio Público se pongan de acuerdo. Pero junto con el derecho gremial, a la par está el derecho humano que tienen las personas a accesar a la justicia. Es correcto. Y esa es la otra parte que también nos preocupa mucho. En un país donde la impunidad es la regla, en un país donde la investigación criminal es la excepción, en un país donde los ciudadanos y las ciudadanas de a pie todos los días vamos, buscamos justicia y no encontramos, y que una institución tan importante como el Ministerio Público se encuentre en una crisis, que esa crisis la lleve a casi cerrar toda su operación, es muy grave. Pero reitero, también debe de sopesarse en esta balanza el tema gremial. Nosotros estamos muy preocupados porque, y concluir esta primera intervención, porque los primeros llamados a resolver esta crisis no lo hicieron, que son los gerentes del Ministerio Público. ¿Y quiénes son los gerentes del Ministerio Público? El fiscal general y el fiscal adjunto. Nosotros también tenemos entendido que estas peticiones se vienen dando desde el año pasado y que la última acción, digamos, ha sido el paro de labores. Entonces, primero, el ente que tenía que resolver la crisis no lo hizo. Luego venimos con el tema político partidario. No podemos desconocer de que hay elementos de los partidos políticos al interno de esta crisis. Y en tercer lugar, que lastimosamente el más afectado alrededor de todo esto es la ciudadanía. ¿Y quién tiene que responder por la ciudadanía? El Estado en su conjunto. El Estado en su conjunto, llámese Poder Ejecutivo, alrededor del presupuesto, Ministerio Público, a través de quienes administran esta institución, y bueno, y de una u otra manera también los gremios. Los gremios también deben de responder, aunque reitero, comprendemos y entendemos totalmente la lucha gremial que en este momento se está dando. Pero a la par de esto, también debemos de sopesar el derecho humano que tienen las personas de accesar justicia, y que no es una crisis actual, sino que es una crisis continuada, que no se pudo superar hace 12 años y que en este momento estamos viendo su cara más cruenta, ¿no? Intervención del Ministerio Público, dice don Hugo. ¿Qué piensa, abogado Marín? Le sumaré 2 aspectos también a por qué no lo habíamos hecho antes. Los últimos detonantes es que en el 2021 no se nos da ningún tipo de aumento. Primero. Y en el 2023, ya el cúmulo de 2 años sin aumento, y en que en todos los anteriores siempre había sido por debajo del índice inflacionario. ¿Cuánto gana un fiscal? Entra con 21,000 empiras. Y ahora pregúntese si en El Salvador entran con $3,000.
mira la desventaja. Pero hay que conocer, pero debo decirle que ese es el detonante por el cual entramos, por supuesto, hasta este momento. Y por supuesto, en el entendido de que teníamos un gobierno respetuoso que ha llegado al poder mediante protesta, mediante luchas, y que por supuesto iba a entender esta primera vez que los servidores del Ministerio Público evidenciamos la problemática. Pero por supuesto que no hemos encontrado esa misma receptividad a nuestra problemática. Pero la intervención, toda la sociedad hondureña, todos los medios de comunicación deberían de saber que no es la opción que viene a mejorar la situación internamente en las instituciones. Pregúntense qué intervención ha funcionado. Por lo tanto, no debería peticionarse para el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hay procesos de adelantamiento. ¿Te has equivocado, don Hugo? No, sí, por supuesto, porque tenemos el ejemplo en todas las instituciones donde ha habido... Pero es que ellos están patrocinando. No, pero... no estoy diciendo, inclusive, mire, abogado Marín, y para los fiscales que nos están viendo, el CODE no es que se oponga a la lucha gremial, como lo estableció el compañero, sino que estamos viendo que era una necesidad. Hay que dejar claro lo de la problema es que en este momento llevar al pueblo hondureño con el sistema de justicia que tenemos a una impunidad muy arraigada a nivel del país, es ahí donde la exigencia es más que criminal. Correcto, pero es ahí donde la exigencia debe ser hacia, por supuesto, el Poder Ejecutivo y la exigencia anticipada al fiscal general. No de intervención, porque la intervención lo que le va a permitir, y lo que se ha evidenciado en toda institución es, si interviene, sacan cualquier puesto para enchambar a usted ya sabe a quiénes, y por supuesto no se va a atacar la problemática, más bien se va a proteger y nada soluciona. Me cansaría mencionando todas las instituciones donde ha habido una intervención y no han venido a solucionar nada. Pero más que todo, el tema de la intervención para los servidores del Ministerio Público no ha entrado ni en el tema de lucha ni en el tema de oposición, si si previo se solucionara la problemática interna de los servidores. Déjeme decirle que nuestras propuestas debieron de ser solucionadas y pudieron haber sido solucionadas por el fiscal general. Una vez evidenciadas ante el Congreso Nacional, si de hecho el fiscal general le pidió en la planificación anual, que ustedes de noviembre, ¿verdad?, 1.000 millones para mejora salarial y no se le dio nada. Eso significa de que retomando, si era por desconfianza del gestor principal en la institución, ahora que nosotros evidenciamos desde el 2 de marzo ante el Congreso Nacional, exacto, ampliamos el presupuesto, no de los 1.000 millones, sino con cualquiera de las propuestas que estos evidencian y nos plantean, se hace la ampliación presupuestaria dirigida a la mejora salarial y problema solucionado. Ni siquiera hubiésemos entrado en esto. Mire, no hay peor cosa que la confusión en la sociedad de estos temas. Le diré otro aspecto. Se le confunde de cuestiones de derechos humanos, de afectación, pero no se ataca quienes han omitido su responsabilidad en la solución de los conflictos. Está dentro de las obligaciones y atribuciones del fiscal general solucionarlo. Ni siquiera se ha sentado con nosotros. Está dentro de las responsabilidades del gobierno central, Presidencia de la República, conocer problemáticas nacionales como lo es la columna vertebral en el sistema de aplicación de justicia. Ahora pregúntese, si comunicados, cuando dice que durante 10 años estuvieron involucrados en la criminalidad organizada o de igual manera participaron en el golpe de Estado, cuando todos sabemos que una cosa es la cúpula en la institución, todos los que están alrededor del fiscal general, puesto, ya lo mencionó el amigo panelista, ¿verdad?, también del fiscal general adjunto, directores y demás acompañantes. Eso, le envié un cuadro. Ponelo ahí. Usted va a encontrar y elaborada con la planilla en el portal de transparencia del 2023. Usted va a evidenciar. Explíquenle a la gente ahí, pues. Correcto. Usted va a ver 18 empleados que ganan
de 121 a 167. ¿Quiénes creen que son? ¿Quiénes son? Por supuesto, fiscal general adjunto, directores. 27 empleados que ganan de 100 a 120. Por supuesto que vienen estando ahí mismo, entre ellos. Bueno, pues el fiscal general y el fiscal adjunto, sea quien sea, tiene que ganar más. Correcto. Entonces, 27. 74 que andan de 80 a 119. Esos están entre los directores a nivel nacional y los 12 y 30 fiscales, 12 que están fiscales titulares, 4 que están desde el inicio de la institución y por supuesto como 30 fiscales titulares, 3 que están desde esos primeros años en la institución. De ahí usted va a ver 140 que están de 60 a 79, que son los fiscales titulares de unos 25 años, que son fiscular 3, y de ahí usted va a observar cómo el 48% más el 32%, tenemos un 80% que están en la última escala, menos de 39.000 empiras. Si usted observa 1.121 más 1.437, estamos hablando de 2.600 empleados bajo de 29.000 empiras. Tenemos 1.500 abajo de 19.000 empiras. Relacionado, si usted observa y hace un análisis, independientemente del tiempo que tengan de estar en la institución, porque ha habido un irrespeto absoluto de la carrera fiscal, tanto que tenemos fiscales, de los 860 fiscales, 741 son fiscal auxiliar todavía. Eso significa que no se les ha respetado su carrera fiscal y que por ende tengan 18, 20, 22 años, no pudieron avanzar, no han tenido una mejora salarial por ese aspecto y por ende están dentro de todos los empleados totalmente vulnerados. Es ahí donde usted encuentra un porcentaje muy bajo que pudiese estar, claro, como dicen para confundir a la sociedad, hay salarios altísimos. No, al contrario, el arancel, si usted se va al arancel, establece del Colegio de Abogados 3 salarios mínimos para un profesional del derecho, que va a 45.000 empiras. Y en el Ministerio Público, ni teniendo 20 años, se llega a pasar de 37.000 empiras. Saque usted una conclusión. Y le voy a sumar otros aspectos, porque si queremos ayudar a esta problemática, no es mencionando de violación de derechos humanos, que por supuesto que tiene cabida. Presionemos al fiscal general para que aparezca. Ustedes lo han visto en 10 años, ustedes lo han visto solucionando la problemática del Ministerio Público. No. Presionemos, por supuesto, al gobierno central, bueno, presidencia. Le voy a decir que yo hasta iba a presentar un recurso de habeas corpus. Lo que pasa es que nos ayudarían muchísimo. Yo le diría a Marín que, y nosotros reiteramos, nosotros creemos que es importante la lucha gremial, pero sí hay una afectación directa al ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía. Esto no lo podemos desconocer. Así es. Y eso no quita... ¿Hay una afectación directa a los derechos humanos de la ciudadanía en múltiples elementos? En el tema de investigación criminal, que eso conlleva el tema de medicina forense, en el tema de accesar a la justicia, en el tema de poder colocar una denuncia, en el tema de que sus casos, sus expedientes sigan un proceso y un curso legal. Todos estos elementos se están afectando. O sea, no podemos desconocer eso. Claro, tenemos que apuntar quiénes son los responsables de esta violación de derechos humanos. En este momento es claro, si el gerente de cualquier institución pública no está gestionando bien esta institución, debe de rendirse cuentas ante ellos. Y cuando es el Estado, lo que está ocurriendo es una violación de derechos humanos. El fiscal general y el fiscal adjunto, al dejar que esta situación se desborde, escúchenlo hoy, para dentro de 5, 6 o 7 años, el Estado de Honduras va a tener una grave afectación en un posible juicio internacional en materia de derechos humanos. Cualquiera de las 300 personas que acaba de mencionar don Hugo Maldonado, de que necesitaban tener una autopsia por cualquier elemento, por envenenamiento, por muerte, por presunto suicidio, por muerte violenta, demuestran de que el Estado de Honduras fue negligente. Y no estoy hablando de los fiscales, ¿verdad? Ni estoy hablando de medicina forense. Estado. Si demuestra que el Estado de Honduras fue negligente en desarrollar una autopsia pronta y oportuna, podrá llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después ante la Corte. Entonces, sí hay una afectación. Y yo creo que como ciudadanía tenemos que verlo así.
y después empezar y encontrar quiénes deben de solucionar esto. Usted mencionó dos elementos que confirman un poco la sospecha que nosotros tenemos que aquí hay elementos políticos partidarios. Número uno es en la aprobación del presupuesto general. ¿Por qué no se da la extensión o la ampliación del presupuesto del Ministerio Público para este año? Usted lo mencionó. Porque habían sesgos, sospechas de que ese presupuesto fuera utilizado para dar aumentos a personas cercanas alrededor de la cúpula del Ministerio Público y que estas personas quedaran blindadas ante un eventual cambio. Ese es un elemento político partidario, lastimosamente. Y el segundo es alrededor del Congreso. Ese elemento, si acuerdo a algunas fuentes que tengo, lo que acaba de decir usted, eso también es un problema. Yo estoy de acuerdo que muchos fiscales no tienen nada que ver con la política. Sí. Ayer yo le planteaba al expresidente del COEB aquí que si alguien es empleado público y va a tener un cargo donde lo pueden ir a sobornar, como en una aduana, por ejemplo, ese empleado tiene que ganar bien. Los fiscales deben de ganar bien, los periodistas debemos ganar bien, pero lo que usted dice es cierto. Ese elemento político, ahí tiene trabada la cosa. Y la otra cosa que está propiciando, mire, todo es una arista que uno quisiera como tener la bolita mágica para adivinar a qué se le está apostando al país. Por ejemplo, hemos escuchado a nivel del Congreso Nacional que se piensa nombrar tener 2 fiscales adjuntos y que el coordinador de fiscales tenga rango constitucional también, situación que no lo establece la ley, pero como estas cuestiones son aristas políticas, en este momento es lo que está discutiendo en el seno del Congreso Nacional. Lo que menos quisiésemos nosotros, y creo que Eric va a estar de acuerdo, es que se siga politizando el Ministerio Público, que se siga tomando como los dos sectores, el sector justicia esté como secuestrado por el sector político en este país, porque entonces la situación, en vez de mejorar, va a ir empeorando. Entonces, yo siento, abogado abogado Marín, que aquí debemos no solo de apostarle, y estamos con ustedes, nos apuntamos para seguirles acompañando en este proceso, pero elevar un pronunciamiento de reitero de ustedes, de buena voluntad, y continuar con el diálogo. Porque aquí, imagínense, don Oscar Chinchilla no tiene ningún interés de resolver la crisis del Ministerio Público, el fiscal adjunto, etcétera. Entonces, aquí yo creo que hay que ver cuáles son los otros escenarios que podríamos visualizar y adelantarnos. Desde el CODE yo le diré también, abogado, mire, el Ministerio Público necesita una cirugía a corazón abierto. Nosotros hemos tenido quejas de personal administrativo, hemos tenido quejas de la lucha contra el narcotráfico, hemos tenido quejas serias de allí, de la DSL y de la misma Agencia Técnica de Investigación Criminal, como de otro personal administrativo. Tenemos un cúmulo. ¿Sabe que aquí hay direcciones que vale la pena cambiarlas ya? Y no sé por qué no se han dado esos cambios. Porque aquí se ha hablado que el Ministerio Público permeabilizó la impunidad, no ustedes, sino que las jefaturas. Entonces, y prefiero no seguir hablando por la circunstancia de delicado que es el tema de la lucha contra el crimen a nivel del mismo Ministerio Público. Pero sí le podemos sumar a algunos aspectos. Solo déjeme leerle un par de cosas para que siga. Me dice el abogado Yuri Melara, se deberían de retomar labores con una nivelación inmediata de los que menos ganan hasta los 25.000 empiras, revisar las antigüedades y en el corto plazo ver cada caso y el tema de los asesores con salarios exorbitantes, dice el abogado Yuri Melara. Aquí está el abogado Marco Zelaya, dice el abogado Marco Zelaya. Buen día, Raúl. Siempre ha acertado los temas. Saludos a los panelistas. Le puedo asegurar que tengo conocimiento que es una lucha gremial salarial, dice el abogado Marco Zelaya, y no política. Se trató de llegar a un acuerdo con las autoridades sin respuesta a la fecha. Ya 8 semanas sin respuesta a las demandas de incremento a los fiscales.
Sí, solo Toño Rosa. Buen día, Raúl. Con conocimiento de los rangos que aparecen de salarios de fiscales de 60 a 80 mil empiras que no pasan de 100 mil, son gente que tiene más de 20 años de servicio. ¿Es justo totalmente? Le sumaré. Es que eso está en el portal de transparencia. Claro. Por eso le mencionaba, desde el 2004 no volvió a haber un ascenso, cuando la ley del Ministerio Público establece esos parámetros que nosotros estamos exigiendo. O sea, yo con 18 años de laborar en la institución deberías tener una titularidad 3, por ejemplo, agarrando 5 años de experiencia por cada periodo. Soy fiscal auxiliar. Desde ahí hay una afectación económica. No digamos la demás que le vengo mencionando. Pero eso está expuesto. La desmejora en el servicio, por supuesto, es atribuida también al fiscal general, la forma en cómo se ha gerenciado. Por eso le decíamos, 10 años que los servidores ni siquiera lo hemos podido ver en ningún pasillo. 10 años que ni siquiera hemos podido ver que ha tenido comunicación con directores. Y por supuesto, cuando los titulares o los gestores de una institución tienen ese perfil, los que siguen, que son los directores a nivel nacional, y por supuesto los titulares jefes de cada una de las fiscalías a nivel regional, por supuesto van a adoptar ese mismo perfil. Ese mismo perfil, aprovechándose de un reglamento y normativa interna, ha evidenciado y ha realizado cualquier cantidad de procesos disciplinarios injustos, arbitrarios. También ha hecho traslados injustos, rotaciones para intimidar. Todo eso se ha dado al interior del Ministerio Público y se ha producido una desmejora. Obvio, por supuesto, que si usted le dice a un agente que gana 14.000 lempiras, tiene 10 años de estar, gana 14.000 lempiras abajo del salario mínimo, no ha tenido una mejora, y le pide que intervenga en criminalidad organizada, extorsión, delitos contra la vida, narcotráfico, lavado de activos, y pretenda que tenga un desempeño contundente, déjeme decir que está muy errado. Pero pero es que ahí ese fiscal puede corromper, pues. Es que si van a mandarlo a buscar narcos y que agarre el pisto y gana 15.000 pesos. Por eso es que hay que... Se contamina en segundos. Por eso le digo, más bien nosotros, por supuesto, hemos realizado nuestra labor. Usted puede ver las estadísticas. Usted ha visto cómo nosotros hemos ido en operatividad mensual que se hace durante todos los meses, durante los últimos 5 años. Usted no ha visto en un allanamiento un fiscal con un chaleco, ni siquiera para proteger su integridad física. Usted nos ha visto en el tipo de vehículos en que nos trasladamos a los diferentes espacios judiciales. Esa precariedad en la situación económica que tenemos es la que nosotros hemos trasladado. Ahora yo le pregunto, si irresponsablemente en los últimos años el fiscal general no tuvo ni siquiera capacidad de ejecutar el presupuesto en un 100%, a sabiendas de todas estas problemáticas, y devolvió a las finanzas del Estado una cantidad mayor a la que nosotros estamos pidiendo para la solución de nuestra problemática, ¿cuál debería ser la solución del gobierno? Definitivamente, mediante una ampliación presupuestaria dirigida, ya que tenían temor allá. Ahora le digo, usted observó la semana pasada cuando en búsqueda de que se le solucionara a los servidores del Ministerio Público en reuniones del legislativo el martes y miércoles, ni siquiera le cedieron la palabra a ninguno de los diputados con tal de evitar que se presentara el proyecto de ampliación presupuestaria. Ojalá que lo permitiesen el día jueves. Si la realizan y se aprueba, no importa que no se materialice ese día, que no vamos a tener, porque obvio que pasa por dictamen, pero con solo eso, que le dieran apertura en el Congreso Nacional, usted nos va a ver suspendiendo incluso cada una de esas medidas de las cuales ustedes mencionan de afectación. Ahí es donde debemos dirigir. ¿Qué observaron ustedes ese mismo día? Al uno de los diputados, incluso de la bancada libre, con una pancarta diciendo no quieren solucionar la crisis del Ministerio Público. Eso debe de verlo cualquier medio de comunicación. Nosotros hemos pedido a la Presidencia de la República, por supuesto, solicitudes. Pero los medios no han dado cobertura. Pero solo le quiero decir algo.
No, pues los medios le publicamos. De acuerdo, pero nosotros solicitamos, de hecho, solicitamos nuevamente, honorable y excelentísima Presidenta de la República, honorables diputados del Congreso Nacional, nuestra lucha en ningún momento ha tenido tintes políticos y ustedes lo saben. Solo necesitamos que se nos solucione la problemática del Ministerio Público en cualquiera de las 4 propuestas presentadas. Sí. Esas 4 propuestas, si son aprobadas mediante proyecto de ampliación presupuestario del día jueves, que se van a reunir el día viernes o cuando vengamos de periodo de Semana Santa, ustedes nos van a ver a todos los servidores del Ministerio Público laborando. Ahí es donde hay que apuntar, porque no entremos en otro juego, porque si dicen que lo solucione el fiscal general y este no aparece, que lo solucione la Presidencia de la República, no aparece. Si no, que se queden durante todo un año, como decía, sin mejora salarial, es indigno y estaríamos, por supuesto, afectando mucho más. La solución pronta que nosotros buscamos... Abogado Marín, ojo, solo me dice el abogado Elvin Carrillo. Buenos días. Como el fiscal conozco las necesidades que hay en el Ministerio Público para el buen desempeño en las actividades del personal administrativo y fiscal. Es urgente una comisión interventora o juicio político a las autoridades. Totalmente. Sí, no, es que y era precisamente lo que quería mencionar, que lamentablemente, aunque su lucha es gremial, la trascendencia es nacional. ¿Quiénes no dan respuesta? Y lastimosamente quienes tienen que dar respuesta, y se lo puedo asegurar como tal, son personas que representan intereses de partidos políticos. En este momento, ¿quién puede darle respuesta al Ministerio Público? Por ley, el Congreso Nacional. Y dentro del Congreso Nacional, ¿qué es lo que hay en este momento? Es una disputa político-partidaria entre asegurar algunos elementos, colocar otras personas, ampliar otros elementos. Mire, la discusión de fondo del Ministerio Público debería de ser todo lo que usted ha mencionado, lo que ha mencionado don Hugo Maldonado. Lastimosamente, no es ese el fondo. En este momento la discusión está por negociaciones que no trascienden a los gremios dentro del Ministerio Público. Son por negociaciones de los 3 partidos mayoritarios en este país. Incluso ni siquiera es por los 5 partidos que están en el Congreso. Entonces, esa es la complejidad de este asunto, y al final, reitero, la afectación es una afectación directa a la ciudadanía. También hay una afectación a miles de empleados. Ahí vimos esa planilla. Miles de empleados que no han tenido remuneración, que no tienen un trabajo digno, que no tienen condiciones apropiadas. Los organismos de derechos humanos vivimos en el Ministerio Público, ¿no? Llevando casos, apoyando personas, y conocemos de las carencias que existen. Pero en este momento, los actores que pueden resolver la problemática, al parecer, quieren llevar un escenario, no sé si de crisis, no sé si de intervención, no sé si adelantar la elección podría ser más viable que una intervención. Reitero, no han pasado ni siquiera 12 años de la última intervención. Creo yo que eso no va a pasar. Eso es alentar. Yo creo que van a dejar que termine el fiscal general y el fiscal general juntos. Colombia apuesta por conservar a Estados Unidos como su aliado y promete no darle sorpresas ante los cambios en el enfoque de la agenda bilateral que impulsa el primer gobierno de izquierda en cabeza del presidente Gustavo Petro. Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que no sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra con la relación con nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, durante la instalación de un diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos que se realiza en Washington. A su turno, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, resaltó la relación fuerte que han compartido ambos países durante 2 siglos de relaciones que se ha ampliado a través de los gobiernos. Añadió que tienen como base común ser 2 democracias vibrantes. Leiva Durán resaltó que la agenda bilateral en el diálogo de alto nivel se ha diversificado y ya no solo se centra en la lucha antinarcóticos, también avanza hacia el medio ambiente, la migración, las oportunidades económicas y la energía. Éramos el país de la coca, hoy somos una de las grandes esponjas para ponerle solución a la posible desaparición del género humano en el planeta. Estamos salvando al planeta, afirmó Leiva.
Blinken aseguró que Estados Unidos quiere ayudar a Colombia a alcanzar sus ambiciones climáticas con la protección del Amazonas y la asistencia técnica en proyectos de energía solar y eólica. Este ha sido un informe para La Entrevista. Continuamos, el aumento salarial es la única lucha que mantiene el personal del Ministerio Público. Algunos sectores señalan que la lucha emprendida por los empleados del Ministerio Público tiene un trasfondo político. Abogado Marín, ¿es cierto o no esto? No, completamente no. A la sociedad hondureña le pedimos disculpas por haber entrado en situaciones de actividad de agudizar o evidenciar en áreas críticas como es medicina forense y algunos aspectos de turno, ¿verdad? Pero como toda lucha, tiene que seguir, continuar visibilizando su problemática. Si no, entonces no se convierte en una lucha y definitivamente claudicaría. Y esa no es nuestra intención. Sin embargo, no tiene tintes políticos, sociedad hondureña, si no hubiésemos hecho documentado y peticionando la solución, tanto de que nosotros volvemos a pedirle al Congreso Nacional esa aprobación del proyecto de ampliación presupuestaria para mejorar la situación documentada y evidenciada de los servidores del Ministerio Público. Por ahí pasa la solución. De ciertos actores han pretendido que sea el fiscal general quien vaya a la Secretaría de Finanzas para que de ahí le aprueben el uso de algunos excedentes en la solución. Podría ser otra de las soluciones inmediatas, pero ¿quién hace que el fiscal general vaya a la Secretaría de Finanzas? Si nosotros como servidores en lucha nacional hasta hicimos público un oficio que le dirigimos a la Secretaría de Finanzas y al mismo tiempo un oficio que le dirigimos al fiscal general para que se abocara a dicha entidad gubernamental. Y eso no se ha dado en ningún momento. Nosotros, por supuesto, pedimos que se nos solucione esta problemática en esta semana. Para nosotros, posteriormente en Semana Santa, volver a nuestras áreas de trabajo. Sin embargo, si existen sectores que han querido agarrar nuestra lucha o la crisis evidenciada por parte de los servidores para introducir cualquier tema político o para crear un caos dirigido hacia otros sectores políticos, en eso no es atribuible a nosotros, en ningún momento. Usted va a ver doctores, abogados, todos los servidores del Ministerio Público, motoristas, secretarias con aquella efervescencia, independientemente los tecnicismos para amedrentar que han utilizado, que van a desalojar los espacios del Ministerio Público y con comunicados directos de Casa Presidencial, evidenciando o desconociendo el derecho constitucional y convencional a la protesta, en la defensa legítima de un derecho. Nosotros, ese es el rol en cual hemos estado todos los servidores del Ministerio Público, y eso lo recoge la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el pacto, por supuesto, toda la normativa interna, la Constitución. Nosotros, en esa defensa de ese derecho, por eso es que hasta ahorita no ha habido ningún atropello de manera directa, pero sí ha habido esa intención de amedrentar, de amenazar, procesos disciplinarios, requerimientos fiscales. Nosotros entendemos esta crisis al interior de medicina forense, pero ahí está el Estado como responsable que ha salido con algunos tecnicismos de levantamiento con jueces de paz, de autopsias en otros espacios. Pero ¿acaso ese es el mensaje correcto que debe tener el gobierno, que dice también que va en una lucha frontal contra la criminalidad y otros aspectos? Sin embargo, honorable Presidenta de la República, permita que el Congreso Nacional agende el día jueves o hoy martes, que se supone que van a sesionar, el día de hoy martes, que se introduzca ese proyecto de ampliación presupuestaria y de una ampliación, que bastantes problemas hay al interior del Ministerio Público, y por supuesto que nosotros hemos evidenciado otros problemas. Nosotros, imagínense que
en el Ministerio Público trabaja 20 años, presenta su retiro voluntario y no le dan sus derechos laborales. Le dan un 50% y a veces ni siquiera le resuelven, habiendo tiempo para eso. Existe cualquier cantidad de funcionarios al interior del Ministerio Público queriéndose ir de la institución, casualmente por la afectación en derechos salariales que ha habido por muchos años. También hace mucho tiempo no se contratan, tenemos falta de personal, tenemos falta de pruebas científicas en medicina forense, tenemos falta de cobertura nacional de medicina forense, tenemos problemática en cuanto a capacitación. ¿Por qué no habían dicho todo eso? No, claro que sí se ha evidenciado. No, pero ¿por qué no? Así como hoy lo está diciendo, ¿por qué no lo habían dicho? No, sí se había mencionado. Déjeme decirle que incluso al Congreso Nacional. Pero el problema entonces también, una cosa es exponer el principal lema por donde pasa la mejora por eso, del servicio. Vuelvo a la pregunta, ¿esta protesta es por el aumento salarial? Es el principal tema. Pero por supuesto es buscando espacio para mejorar todos esos otros aspectos. Don Hugo. Yo creo que la situación, yo creo que aquí otros sectores están aprovechando de la inocencia pero del derecho que ustedes están ejecutando. Reitero, pero como a mí no me gusta el conflicto, mire abogado Marín, le proponemos algo. ¿Por qué no parcialmente echar a andar al Ministerio Público? ¿Sabe el escenario que tienen con la sociedad civil? O la sociedad en general, no la sociedad civil, con la sociedad en general. Yo creo que debe de haber una fiscalía que esté reseccionando denuncias, parcialmente, sí, abogado Marín. ¿Sabe por qué? Es oportuno que Honduras tenga el brazo de la justicia en el Ministerio Público y no estén paradas. Mire, he escuchado un sinnúmero de notarios que me han enviado, esto me tienen parado a mí, esto me tienen allá, que la sentencia aquí, que no se va, el fiscal que no se va a notificar, etcétera. Yo creo que totalmente de acuerdo y lo seguiremos acompañando. Es más, si no se da después de la elección del fiscal, del nuevo fiscal, o como hagan el tutti frutti en el Congreso Nacional de la República, en cuanto al Ministerio Público, yo creo que ustedes deben de seguir tomando vida como organismo al interior e ir planteando qué es lo que se está, porque también nosotros tenemos entendido de que hay algunos jefes de departamentos que tratan con los pies a los subalternos. No, hombre, eso no puede estar pasando. Usted no puede ir a una arremetida de narcotráfico, de crimen organizado, sin su chaleco antibala, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que incentivar al fiscal para que los fiscales en determinado momento no se coludan con el crimen organizado, como ha pasado en algunas oportunidades. Y el fiscal general del Estado, espero que el Tribunal Superior de Cuentas, haga una evaluación y se someta a este señor. La palabra suya ha quedado evidenciado, que ese señor no llega ni a su oficina, inclusive. Entonces, ¿desde dónde es fiscal general del Estado? Y esto tiene que pasarse la balanza de la justicia porque no es correcto. Inclusive, la broma que le decía, en determinado momento nosotros inclusive llegamos a la corte para presentar un habeas corpus. ¿Y dónde está el fiscal? Sobre eso, los voceros del Ministerio Público, Yuri Mora y Lorena Calix, acudieron al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, donde usted, a interponer una denuncia por apología del odio. ¿Quién los amenazó? Cuente. Es que mire, en el Ministerio Público hay jefes que están alrededor del jefe, del gran jefe. Hay jefes y sus jefes que están bailando. Yuri Mora dijo que hay información falsa, que él y su compañera Lorena Calix tienen guardaespaldas que son lavadores de dinero, corruptos, que tienen vehículos exclusivos. Porque ellos reciben este tipo de señalamientos, ¿es porque no están a favor de alguna medida? Bueno, si hay
el Ministerio Público está mencionado en algunos de los juicios de los 36 extraditados hacia los Estados Unidos. Y todo eso tenemos que sacudirlo del Ministerio Público, abogado Marín. Y solo ustedes como Asociación de Fiscales y nosotros desde sociedad civil o organismos de derechos humanos que estamos interesados en que la justicia no sea selectiva, sino que la aplicación de la justicia sea general. Todo aquel que transgreda la ley debe de estar sentado. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Los 36 extraditados, miren, esto forma parte de la ignominia que ha vivido el Ministerio Público, inclusive, porque aquí no tenían denuncias, aquí nunca se agilizó absolutamente nada. Entonces tenemos que cambiar esa figura del fiscal, del accionar del fiscal y ver cómo logramos sanearlo, porque en este momento el Ministerio Público sigue secuestrado por personas no gratas a la misma institución. Yo creo que, primero, antes de referirme a los elementos que mencionaba Hugo, creo que esa denuncia es grave. Lo mencionado tanto por las personas que están alrededor de la vocería del Ministerio Público, y debe darse el tratamiento como tal. Por dos sentidos. Por si la denuncia es real o no. Porque, reitero, aquí se entremezclan temas que tienen que ver propiamente gremiales, pero también propiamente de los partidos políticos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, y en la medida que podamos ir separando esos elementos, yo creo que vamos a poder encontrar soluciones. Pero en la medida que esos elementos se vayan uniendo, la cosa se complejiza, ¿no? ¿Quiénes son, de qué afinidad partidaria son? ¿Cómo llegaron al Ministerio Público? ¿Por qué están ahí? ¿Qué privilegios tienen? ¿Qué privilegios no tienen? Eso complejiza el problema. Entonces, sí, esa denuncia creo que debe de darse el tratamiento, y el tratamiento para esclarecer. Y si es cierto, que hayan acciones, pero también si no es cierta, que se desvanezca y se aclare. La complejidad en este momento del Ministerio Público, o de la situación alrededor del Ministerio Público, yo creo que pasa por tres elementos, al menos, buscando o caminando hacia la solución. Número uno, hay un elemento de institucionalidad. La institucionalidad como tal del Ministerio Público dejó que se desbordara esta situación. Y podemos hablar en otros programas o en otros espacios sobre la problemática del Ministerio Público. Y hay sendos documentos, hay diagnósticos, hay investigaciones. Si ustedes recuerdan, cuando se nombró en el país una comisión de reforma al sector seguridad, se hizo también un diagnóstico. Esa comisión liderada por el señor Víctor Mesa, que ya no está con nosotros, Omar Casco y don Matías Funes, que tampoco ya no está con nosotros, también generó un diagnóstico alrededor de eso. ¿A qué me quiero referir? Hay una serie de documentos que evidencian la crisis institucional alrededor del Ministerio Público. Y dentro de esa crisis institucional está el tema que tiene que ver con los derechos y la forma en que trabajan y desempeñan su trabajo los servidores públicos. Y es un elemento claro y que está evidenciado. Esa crisis institucional ya se desbordó. El fiscal general y el fiscal juntos no podían resolverlo. Entonces hay que pensar quién la puede resolver. Y aquí hay que ser cuidadosos con la ley también. Nosotros no deberíamos de pedirle en este momento a la presidenta del país que resuelva la crisis. Es saltarnos entonces las potestades que tienen los poderes del Estado. ¿Quién tiene que resolver en este momento la crisis? Si no lo hace el fiscal adjunto y el fiscal general, lo tiene que hacer el Congreso Nacional. Correcto. Y lo tiene que hacer a través de que hay 2 o 3 mecanismos. Aquí se habla que hay unos que son muy lejanos, que podría ser la elección prematura o rápida del fiscal general y el fiscal adjunto. Parece que las voluntades no están por ese lado. El tema de la ampliación presupuestaria dirigida, que ojo, hay que ser cuidadoso con estas herramientas. ¿Qué ejemplos tenemos de ampliaciones presupuestarias dirigidas? La más reciente es la ocurrida a UFERCO, ¿sí? ¿O me equivoco? Esa fue también una ampliación presupuestaria dirigida hacia, ¿o no? Para potenciar el... no, fue al revés. Sí. Se dieron las potestades, pero no se dio el presupuesto. Exactamente. Sí. Entonces, esos elementos también son riesgosos, porque podemos abrir una caja de Pandora donde diferentes instituciones pueden pedir eso. ¿O qué puede ocurrir también? Un juicio político hacia el fiscal general y el fiscal adjunto. Mire, cuando se dan estos elementos de juicios políticos, quien sufre fisuras es la democracia en el país.
Cuando se da un juicio político, ¿qué tuvo que ocurrir para que llegara a un juicio político? Es que el resto de las instancias no funcionaron. Y así podríamos hablar de 2 o 3 posibles soluciones. ¿Cuál es el elemento que yo quisiera dejar muy ponderado? Número 1, sí existe una afectación directa a la ciudadanía y por ende una violación de derechos humanos con que la institucionalidad y toda la institución del Ministerio Público no esté en actuación. Y esto puede repercutir en cosas más graves. Número 1. Número 2, pero también es cierto que existe el derecho que tienen los diferentes gremios alrededor del Ministerio Público a exponer sus problemáticas y exigir mejores salariales y mejores condiciones de trabajo. Y eso hay que sopesarlo. Pero también es cierto que esta problemática está siendo, y me voy a atrever a decirlo así, ¿no? Está siendo secuestrada por los partidos políticos para generar procesos al interno de negociaciones, de reparticiones y de otros elementos al interno del Congreso Nacional. Entonces, en la medida que esto ocurre, la lucha gremial, que es legítima, puede naufragar y puede volverse una lucha gremial. Buscando soluciones, yo creo que los compañeros y compañeras de la Asociación de Fiscales y de todos los otros gremios, porque no solamente es la Asociación de Fiscales, sino que hay otros gremios, tenemos entendido, alrededor de esta lucha, aunque consideramos de que deben de presionar para ser escuchados, para que exista un verdadero canal de diálogo, porque mire, no podemos seguir con diálogos tramposos. Don Hugo, licenciado Valladares y el abogado Marín, lastimosamente en este país estamos acostumbrados a tener diálogos mentirosos, a tener diálogos que las personas no están... Estaban compañeros del CONADE. Exacto, claro, y reitero, abogado Marín, una cosa no quita la otra, ¿verdad? El derecho que ustedes tienen a la gremialidad y a exigir sus condiciones laborales no quita que haya una afectación en materia de derechos humanos. Y al final, el Estado de Honduras, a través de todos sus representantes, debe de promover y evitar que se den estas violaciones. Y si no, serán juzgados en las instancias internacionales. Pero sí, reitero, aquí debe haber un punto de intermedio. Yo creo que entiendo claramente el tema de la agudización de las medidas de presión, pero también el mejor aliado que tiene en este momento, como cualquier lucha social, creo, es la ciudadanía y el pueblo, abogado Marín. Entonces, aquí habría que encontrar cómo ustedes pueden, a través de pedagogía y otros elementos, hacer que las personas también puedan acompañarlos. Pero recuerde que en este momento hay una afectación directa hacia la ciudadanía con el cierre de diferentes instancias alrededor del Ministerio Público. Antes de la pausa me dice el abogado Carrillo, buenos días, saludos a los panelistas, soy abogado y estoy en San Pedro Sula. Raúl, indigna ir a oficinas del Ministerio Público y no es lo que uno espera como abogado de los fiscales que nos asignan a nuestros casos. Llevo casos de invasión que ya más de un año en ellos solo son aplicaciones de investigación ridícula y lo único que hacen al final es, además de no garantizar la propiedad privada, es también apoyar indirectamente este tipo de delitos y daños que esta gente hace. Es urgente una depuración de fiscales acomodados a sus 6 horas porque ni 8 trabajan. Indigna no poder resolver nuestros casos por depender de algunos fiscales mediocres. Un caso en la Lima Corral que llevó hace un año, que llevo hace un año y lo hemos investigado 2 veces y la fiscalía solo con excusas. Por más que he demostrado la propiedad privada, seguimos en más aplicaciones que no tienen razón de ser, más invasores de oficio llegan todos los días. Ya hoy tenemos más de 400 manzanas invadidas. ¿Qué es correcto? La lucha gremial es correcta, la petición de ellos como funcionarios del Estado de Honduras y de la Fiscalía del Estado, lamentamos como organismo de derechos, pero lamentamos como organismo de derechos humanos que hasta estas alturas estén haciendo públicas las debilidades que hay en el interior del ministerio. Nosotros lo hemos venido diciendo, inclusive a pesar de que, como dijo el compañero de CIPRODE, nosotros conocemos las debilidades del Ministerio Público. ¿Cómo es eso que el poder político ha venido a desmeritar
en vez de fortalecer a una institución que tiene que ver con el sector justicia en este país, forman parte de la impunidad que vive este país y forman parte inclusive de la situación de la mora judicial en los tribunales de la República. Yo creo que una víctima no puede estarle llorando a convenciendo sobre el delito que le fue cometido para que el fiscal presente un requerimiento. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque cada uno de los fiscales llevan un sinnúmero de denuncias que muchas de ellas terminan administrativamente empapeladas. Eso tampoco es justicia y eso no es justo para la sociedad hondureña. Dígame, ¿cuál es la solución, abogado Víctor Marín? Del conflicto, ¿cuál es la solución? Correcto. Comenzando porque demuestren el día de hoy su voluntad de diálogo exigido por todos los sectores, ¿verdad? Incluso por el gobierno mismo, y lleguen al salón a las 2 de la tarde en el Colegio de Abogados para seguir dialogando. Esa es una vía. 2, Congreso Nacional, el día de hoy, la ampliación presupuestaria o el día jueves, pero no le den más largas al asunto. Bastantes problemas hemos evidenciado en esta lucha nacional. Necesitamos que el Ministerio Público se fortalezca en sus servidores. El 80-90% que hemos estado en lucha nacional hemos demostrado que necesitamos trabajar en mejores espacios, por supuesto, de retribución como un derecho digno, justo y de toda persona humana que realiza un trabajo para ser retribuido. Es allí donde debemos de exigir, porque nosotros, por supuesto, estamos obligados a continuar en lucha. Lo que es medicina forense, nosotros no hemos desatendido lo que es todos los delitos en flagrancia. Toda esa capacidad inmediata del Ministerio Público lo hemos atendido. Por supuesto que nos tocó obligadamente y avanzar hacia medicina forense. Y como bien lo decía nuestro compañero panelista Carlos, casualmente agarran de ahí para venir a decir que estas autopsias las pueden realizar en otro lado. Sin embargo, no han demostrado, sino simple y sencillamente suspicacia. Otras han demostrado tener otras intenciones y ahí pasan en reuniones queriendo aprovechar de esta lucha. Y somos los servidores del Ministerio Público los que siempre hemos realizado este trabajo. Todos ustedes ven, todos los centros, por supuesto, carcelarios del país también están llenos. Eso demuestra que el trabajo lo hemos venido realizando. Si bien no, en algunas áreas no se ha producido esa eficacia o esa eficiencia en un mejor porcentaje, pero nosotros, si ya comenzamos a exigir y a peticionar para tener una mejora completa en toda la institucionalidad, solo permítenos y apoyen sociedad hondureña. Solo les pedimos, por supuesto, disculpas por haber entrado en esta fase de crisis, pero dirijan la exigencia hacia la solución de nuestra problemática. Representantes del fiscal general, lléguense hoy al Colegio de Abogados, encontrémosle una línea, comencemos a dialogar y por supuesto representantes, padres de la patria, denle cabida a la ampliación presupuestaria para comenzar a buscar, a tener esas soluciones que nos lleve hacia nuestros espacios laborales con una mejor capacidad de respuesta a la sociedad que representamos. Dígame algo porque tengo unas preguntas que la gente... ¿Qué va a pasar con los casos de asesinatos y cuyos cadáveres no le han realizado la autopsia correspondiente? ¿Quedará en la impunidad una vez que se resuelva esto? No. Existe la exhumación como proceso científico para encontrar el mismo objetivo de una autopsia, que es la causa o manera de muerte, la causa de la muerte. Eso se realiza también a través de una autopsia y que lo realizamos también a través de medicina forense. Por supuesto que ya es peticionada en un caso de investigación concreta. ¿Y tiene más costos? Y tiene más costos. Sin embargo, es el Estado quien no, es el Estado o los responsables en dar solución quien no han puesto atención a estos aspectos. Esa no es situación que debemos de ver los servidores en lucha nacional. Es el Estado que puede salir más caro. No digamos si se menciona lo que es sanción de derechos humanos, como lo que mencionaba Carlos en demandas internacionales. Siempre ha sido, siempre se va a sancionar al Estado porque es quien tiene la obligación
material de dar respuesta a todas estas problemáticas. Y es ahí donde debemos dirigir nuestra exigencia pública en todos los sectores de la sociedad a quienes les pedimos acompañamiento y entendimiento. La directora de Defensa Pública de la Corte Suprema dice que está preocupada porque está a punto de vencerse la prisión preventiva para las personas que no han recibido requerimientos fiscales. Por tanto, paro de labores. ¿No se estaría arriesgando el Ministerio Público en no cumplir con este acto? Sí, hay muchos casos. Las investigaciones también tienen su periodo de prescripción. Los procesos, también, todos esos procesos ya incoados e iniciados, ¿verdad? También tienen su periodo en que se deben de culminar, que es lo que estaba hablando del vencimiento de la prisión preventiva. Por supuesto que sí, pero ¿quién debe solucionar eso? No somos los servidores en lucha nacional, sino los que no han estado. Sin embargo, nosotros como servidores, ¿sabe qué hemos hecho? ¿Por qué le es así? No, pero escuchen, me parece lo que le quiero el presidente de la Asociación de Fiscales deben de tener visión general de lo que es el sistema de justicia. ¿Sabe que hemos estado cumpliendo esto? En la situación de impunidad que seguirá cayendo y que las víctimas están tratando o esperando una respuesta del sistema de justicia para hacer causa. Mire, esa inquietud de la directora de la Defensa Pública es peligroso para el sistema de justicia en este país. Aún así, hemos y estado ustedes tienen que cumpliendo medir eso, abogado Marín. Correcto. Les acompañamos y todo esto, pero realmente tienen que ir midiendo que no se siga incrementando la impunidad en este país. Imagínense que el vencimiento, ¿cómo le vamos a responder a las víctimas, a los familiares de esas víctimas? ¿Por qué cree que mediáticamente no ha salido ningún privado de libertad que haya salido por vencimiento de la prisión preventiva? Porque responsablemente las hemos estado cubriendo. ¿Por qué cree que no hemos dejado ningún detenido en flagrancia en libertad? Porque también las hemos estado cumpliendo responsablemente, a pesar de estar en la defensa legítima de un derecho. Eso también lo debe de ver la sociedad. Lo que pasa que es muchas veces la confusión que se genera, y pues no digamos cuando desde el mismo gobierno se pretende o dirigidamente no se busca la solución inmediata, hace ver, nosotros hemos estado cubriendo todos esos escenarios. Hasta ahorita no se ha dejado ninguna arista que conlleve a la impunidad misma, ¿verdad? Porque todo eso puede ser solucionado. La investigación, todas estas denuncias, de igual manera van a continuar investigándose una vez se solucione la problemática, pero exigimos la respuesta pronta e inmediata de nuestras peticiones. Tal vez aparece el fiscal general del Estado. Sí, bueno, mire, y aquí hablando ya de soluciones, ¿no? y de caminos de solución, yo sostengo y quiero mantener, ¿no? ¿Cuál es la institucionalidad? En este momento, ¿quién puede resolver? Porque aquí hay un tema gremial muy puntual, ¿verdad? Muy puntual, pero que tiene una afectación general en toda la operatividad del Ministerio Público. El primer responsable de esta situación es el fiscal general y el fiscal adjunto, y ellos deberían de responder. Y ante esto también al final quiero mencionar otro elemento, que tiene que ver un elemento con responsabilidad. Pero en la ausencia del gerente y el subgerente de esta institución, por decirlo así, gerencialmente, el Congreso Nacional debe de tomar cartas en el asunto y el Congreso Nacional debe de colocar esto en discusión de prioridad. Ese es el elemento. Es que no hay consenso político. Exactamente. Y esa prioridad pasa porque los dirigentes, y me voy más allá de los diputados y diputadas, los dirigentes de los partidos políticos sientan la presión que existe de que esta situación no se resuelva. Y exhortar a ellos y a ellas, ¿no? Los máximos dirigentes de los partidos políticos exijan que sus representantes en el Congreso Nacional tomen esta problemática y tomen los caminos de solución, cualquiera que esto sea. Desde una elección pronta del fiscal general, un juicio político, una extensión presupuestaria o otras herramientas que el Congreso Nacional tiene. Ese es el principal elemento. Y paralelo a esto, todos los gremios alrededor del Ministerio Público no deben dejar de agotar el diálogo, la solución y buscar medidas complementarias para que la afectación en materia de justicia y acceso de la justicia a la ciudadanía no sea más grave.
no quiero mencionar cuáles son estas medidas complementarias, porque entiendo claramente el tema de endurecer la lucha. Y endurecer la lucha, en el caso de un servidor público, es no realizar la actividad pública. Pero también deben de haber medidas complementarias para que la afectación a la ciudadanía no se siga dando. Y concluyo con estos dos elementos. Toda esta situación debe de dejarnos dos aprendizajes. Un aprendizaje muy puntual y una posible solución. No es posible que lleguemos a estas situaciones en diferentes instituciones tan sensibles como el Ministerio Público y que no haya una deducción de responsabilidad personal sobre el fiscal general y el fiscal adjunto. No es posible. Estamos hablando de la justicia en el país. Estamos hablando de millones de personas que acuden al Ministerio Público y que por negociaciones políticas, cálculos partidarios, esta situación, si ha llegado a esta instancia, es totalmente irresponsable y deberíamos, en materia de derechos humanos, don Hugo, generar un precedente de acusación hacia el fiscal general y el fiscal adjunto por llevar esta situación a este nivel. ¿Qué es lo que busca? Y en segundo, ¿qué es lo que quiere? No, exactamente, esos cálculos políticos, esa impunidad generalizada, esos blindajes que hemos visto por años y años cuando se dan comisiones de intervención, cuando se dan cambios abruptos. Miren, las comisiones de intervención, ¿qué vienen a hacer? Vienen a dar impunidad, vienen a generar medidas extraordinarias para que esto no se investigue, para que esto no ocurra. Así que yo creo que debe haber ahí. Y el último elemento que también quería proponer en el marco de la lucha que tiene legítima, gremial, los empleados del Ministerio Público y que lastimosamente también está afectando derechos humanos, no se dejen robar la bandera gremial. Abramos un diálogo nacional alrededor de este tema y coloquemos el tema gremial, pero también otros temas que están alrededor de la problemática en el Ministerio Público. Y posiblemente a través de un diálogo abierto, sincero y no tramposo, podrán evitar que su lucha sea absorbida por las fuerzas políticas en este país, como lamentablemente ha ocurrido en el sector de educación, salud y otros en el pasado reciente. Que por ahí. Voy a leer esto, aunque me dice, soy Pamela Reyes, ciudadana afectada por no poder realizar mis trámites en el Ministerio Público y mis clientes. Lo dudo que sea Pamela Reyes, pero la pregunta es, porque hay veces que gente lo quiere utilizar a uno para que uno sea correa de transmisión y yo no me presto para eso. Pero esta pregunta es enmarcada bien, está bien. ¿Le podría decir al fiscal que si ya se sabe que ninguna de las propuestas presentadas por el Ministerio Público es opción ni para el fiscal general ni para el gobierno, ¿por qué no trabajar en una quinta propuesta que se rija por lo que el gobierno aprobará y que sea una mejora del aumento a un 13 hasta el 10% de aumento para todos, así como constar en acta y publicado en el diario oficial el aumento del presupuesto del Ministerio Público? Yo creo que debería ser gradual, más bien, licenciado. ¿Cómo lo ve el abogado Marín? Es correcto. Si nosotros nos sentamos a la mesa de negociación, por supuesto, en todo diálogo. Es más, nosotros ni siquiera hubiésemos salido a la evidencia pública. Llegar a esto, sí. Esto, porque correcto. Es más, la primera reunión que exigimos, nos mandaron a decir con dos representantes que no había opción de mejora ni de presupuesto ni de aumento de ninguna índole. ¿Qué hace usted? ¿Se queda de brazos cruzados? Sí, sobre todo cuando viene. Ahora le voy a decir algo. Usted mencionó algo muy importante que se le debe dar mucho, lo que es el diálogo nacional, porque nosotros en esta lucha hemos sido apoyados por el Colegio Médico, ustedes ven el pronunciamiento público, Colegio de Abogados, Colegio de Toxicólogos, psicólogos, todo lo que es el tema de derechos humanos en todo, desde el alto comisionado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo el diálogo como salida y diciendo que nuestra lucha es justa, legal. La sociedad, medios de comunicación, entonces, ¿quiénes hacen falta? Es cierto, el afectado es la sociedad, nosotros también, porque nosotros no pretendemos ni estamos de manera antojadísima en esa situación. Tanto que si la problemática se soluciona hoy, nosotros mañana estamos con mejor, por supuesto, disposición a realizar cada una de esas situaciones. Pero el diálogo, también créame que lo vamos a tomar, amigo,
lo vamos a tener en nuestra continuación de lucha, porque no podemos aceptar que hasta el día de hoy el fiscal general no haya aparecido, ni siquiera con representantes con capacidad de decisión, y en el Congreso Nacional también estén jugando a la misma situación. Créame que la la intervención del Ministerio Público como tal solo les vendría a dar, solo materializarían la idea por la cual han llevado esta crisis. Así de sencillo, no debe ser una solución. Un mensaje de verdad correcto del gobierno es decir, o adelantamos el proceso de elección para que vaya a ser con un perfil idóneo, con unas propuestas idóneas de mejora. Y al respecto, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Que se quite al fiscal ya o qué? Definitivamente, si nunca ha estado con nosotros, entonces no lo queremos. Entonces, que se adelante. Sí, yo le voy a decir que se adelante. adelante. Lo que pasa es que no pasa por ellos. Pasa por nosotros. El adelanto pasa por el Congreso. Pasa por el Congreso en este momento es el Congreso Nacional. Nacional. Mire, yo pienso que, vuelvo a decir, que los fiscales deben ganar un salario justo, adecuado, decoroso, correcto, adecuado. Pero ¿cómo que no quieren al fiscal y lo han tenido tantos años? Y no depende de nosotros. Bueno, por eso pues, no habían dicho nada. ¿Y qué? No, por eso, o sea, yo aquí de No, pues, sí, pero... ¿me entiende? Yo creo que un fiscal debe ganar bien, es la verdad. Pero, y tantos años que ha estado el fiscal y ahora dicen que no lo quieren. Así estaba el presidente. Ahí estaba todo. Pero yo le voy a decir algo. No queremos... Mire, Marín, no, yo creo que el aumento que se propuso... No había ambiente para todo eso. No, tenían miedo. Ahora sí hay ambiente. De hecho, no, solo imagínense. Ahora sí hay ambiente. No, hay ambiente para poder demostrar en escenario público toda la una... ¿Había temor antes, abogado, hacer esto? Por supuesto, es que no habían posibilidades de ser escuchado. Yo creo que se combinan elementos. Se combinan varios elementos. Y en efecto, yo entiendo que usted, que es para usted difícil responder a esa pregunta. Yo sí considero que había temor. Yo sí considero que desde el Ministerio Público se ejerció un tipo de gerencia muy vertical, casi de dictatorial. Sometimiento. Y obviamente una preocupación por el removimiento, ¿no? Que hubieran represalias ante este tipo de movimientos. Pero eso no significa de que en este momento esta afectación está llegando a toda la ciudadanía y quienes tienen que resolver el problema, que ya fue rebasado el fiscal general y el fiscal adjunto, debe de ser el Congreso Nacional, y esperaríamos nosotros que lo hicieran en un sentido patriótico, pero lastimosamente sabemos que también se están jugando elementos políticos partidarios, negociaciones, acomodos y reacomodos de fuerzas, y eso conllevará negociaciones en el Ministerio Público. Bien, nos vamos. ¿Conclusiones? Yo creo que la asociación debe de llevar una contrapropuesta y darla a conocer hoy por la tarde, ejecutoria, una contrapropuesta, ya, pero que a partir del jueves ustedes puedan, le reiteramos desde el CODE, el apoyo a ustedes, pero no se dejen robar la bandera de lucha, y les vamos a seguir acompañando, pero también necesitamos que fiscalías del Ministerio Público o parcialmente activen al Ministerio Público. Ojo con eso. No, mantener que los focos deben de estar dirigidos hacia el fiscal general y el fiscal adjunto. Y si ellos no pueden resolver esta situación, que ya se demostró que no la pueden resolver, entonces colocarlos en el Congreso Nacional para que los diputados y diputadas tomen los caminos constitucionales que existen para resolver la problemática, por un lado. Y por otro lado, reiterar y recalcar, nosotros reconocemos desde el CIPRODE el derecho legítimo que tienen los diferentes gremios del Ministerio Público a realizar este tipo de acciones, pero también consideramos que la afectación ante la ciudadanía de la paralización de la mayoría del Ministerio Público está generando graves violaciones a derechos humanos que pueden tener aún mayor afectaciones. Así que por eso en la ciudadanía, en el país entero, y el Estado de Honduras debe de solucionar esta problemática por los caminos ya adecuados, pero también no dejar que la problemática sea robada por los partidos políticos para generar negociaciones, acomodos y reacomodos al interno del propio Ministerio Público. Bien.
Vamos a agarrar con el presidente de la Asociación de Fiscales, el abogado Víctor Marín. Abogado. Sí, gracias. A la sociedad hondureña nuevamente disculpas. Sin embargo, hoy debe de quedar evidenciado, nuevamente llamamos al fiscal general Oscar Fernando Chinchilla, fiscal adjunto, y por supuesto al director de administración, para que comparezcan al Colegio de Abogados a las 2 de la tarde y buscar y escuchar esa contrapropuesta de los servidores del Ministerio Público en lucha nacional. Por supuesto, si no comparecen, queda evidenciado una vez más que no tienen capacidad de solucionar internamente la problemática del Ministerio Público. Y es ahí donde también le solicitamos al Congreso Nacional, a cada uno de los diputados, cada uno de los jefes de bancada, cada uno, por supuesto, de los que tienen y que conocen esta problemática, en darle ingreso al proyecto de ampliación presupuestaria, por supuesto, como una forma rápida e inmediata de darle solución a la problemática del Ministerio Público. Eso debería ser el escenario idóneo, porque de lo contrario tendríamos también que avanzar en nuestra lucha. Tendría también esa afectación. Por supuesto que tomaremos en cuenta lo que es el diálogo, gracias a cada uno de los actores o esos otros sectores que se suman en nuestra petición, porque no estamos dispuestos nosotros los empleados en su totalidad a volver a ese mismo espacio donde por años hemos sido vulnerados en nuestros derechos y donde se derramó el vaso de la problemática, por supuesto con un 2021 y un 2023 sin ninguna mejora salarial, cuando nuestra normativa legal recoge dos aspectos. Ya han sido evidenciados y demostrados como, ¿verdad? Sin embargo, nosotros continuaremos, estamos dispuestos. No hay ambiente para dejarnos amedrentar, sin embargo, estamos en esa lucha hasta de la institución. Por eso mismo, a la sociedad hondureña que nos acompañe en esta recta final de la lucha, exigiendo a quienes tienen la responsabilidad de darnos solución pronta e inmediata a nuestra problemática. Bien, nos vamos, ojalá llegue a un acuerdo por el bienestar de todos nosotros, que esto que plasmó un caricaturista nacional, ponela ahí, no siga ocurriendo y que pronto, poner esa caricatura, que esto no pase más, pues, porque esto nos afecta a todos. Es la realidad. Por cierto, vi que la colocó usted en su estado. Es correcto. Y que llegue a un acuerdo lo más pronto posible por bienestar del país. Gracias, abogado. Que haya suerte. Gracias a ambos. Gracias, amigo. Sigan con nosotros en Canal 11 y en Radio Visión Honduras. Que tengan buen día.